El elegir ser madre soltera la había llevado a alejarse hasta un remoto rincón, apartada de su conservadora familia. Desde que era niña siempre fue por un rumbo distinto, uno que parecía no tener cabida dentro de la esfera social que le brindaban sus padres. El choque entre sus ideas liberales con las de sus progenitores era contundente, así que cuando tomó la decisión de adoptar a su pequeña hija, finalmente se asentó el hecho de que se había desligado de todo vínculo familiar. Se mudó a otro estado e inició una nueva familia. El vecindario al que se había mudado era un sitio tradicional y completamente familiar. La casa que adquirió era sumamente grande y vieja. Habría preferido conseguir algo más moderno, pero por ser una zona de alta demanda en vivienda, tuvo que tomar aquella que le había parecido una ganga. Al menos no se encontraba apartada en un rincón. Le aseguraron que la casa, a pesar de su antigüedad, estaba en excelentes condiciones. Además, si algo estaba dañado, el arrendador tenía que encargarse de los gastos. Todo estaba estipulado en el contrato. Al principio las cosas parecían funcionar de manera excelente, pero cuando su estrafalaria vecina llegaba a visitarla, todo parecía tornarse un tanto extraño. Ocurrían fenómenos paranormales. Al menos eso era lo que decía la mujer, cuando hacía referencia a dichos acontecimientos. Posiblemente en esos momentos se dejaba llevar por la clase de conversación a la que le llevaba indefectiblemente su vecina, pero no prestó demasiada atención a ello, ya que los eventos no eran tan extraordinarios como para robarle el sueño. Cuando su hija empezó a caminar, notó que tenía preferencia por una zona de la casa. Un rincón que antes perteneció a una parte de la biblioteca. Ahora simplemente era un lindo sitio iluminado por una gran ventana, en donde había colocado una planta. Al ver la predilección de su hija, decidió colocar la mesa de juegos ahí. Con frecuencia le servía el té a su pequeña y a sus muñecas favoritas. Indudablemente ese era el sitio en donde la niña pasaba la mayor parte del tiempo. Los años transcurrieron y se percató de que, a pesar de las visitas de su rara vecina, los fenómenos paranormales habían terminado. Eventualmente relacionó la tranquilidad que imperaba en su casa con el haber colocado en aquel rincón la mesa de juegos para su hija, pues había coincidido el día en que lo hizo con el cese de los eventos misteriosos. Pero justo cuando relacionó ambos hechos, se percató de la exaltada imaginación de su hija. La observaba a mediana distancia, pues quería estar al tanto de su seguridad, pero también quería darle su propio espacio. Así fue como supo de las conversaciones que mantenía la niña con sus muñecas. Su aguda observación la llevó a saber que en aquella mesa para 4 empezó a haber un asiento vacío, asiento que ocupó la que al inicio supuso sería una amiga imaginaria de su hija. Pero luego de algunas discusiones acaloradas de la niña con dicha amiga, empezó a pensar en la opción de una niña fantasma. Acudió entonces a su vecina estrafalaria, la cual le recomendó interrogar a su hija con mucha sutileza para no herir susceptibilidades, ya que era muy importante que la niña continuara sintiéndose cómoda y en confianza con su madre. Y así lo hizo. Poco a poco logró acercarse al terreno de juego, hasta conseguir ser invitada a una de sus muy exclusivas sesiones de té. La amiga de su hija al principio se había negado a incluir a un adulto en sus juegos, pero finalmente accedió ante el carisma de la joven mujer. Poco a poco parecía haberse ganado la confianza no solo de su hija, sino de la niña fantasma, al grado de que, en la última discusión entre su hija y su amiga, ella intervino para evitar represalias en contra de su hija, porque cada vez que peleaban los fenómenos paranormales se presentaban. Aunque su hija nunca había sufrido alguna agresión directa, algo en ella le hacía sentir temor por un posible daño por parte del espectro. Aún así mantenía la idea de que en caso de ocurrir, dicho acto sería inintencional. Se había encargado de investigar el pasado de la vieja casona. En consecuencia, se formó una idea tan clara de lo sucedido que incluso empezaba a darle forma a aquella presencia invisible. En ocasiones hasta le parecía vislumbrar en aquel rincón una figura traslúcida de una niña con vestimenta elegante y antigua. Comentó a su vecina que creía que se trataba de la hija de un banquero. Había habitado en esa casa en la época victoriana, aunque en la información recopilada en la hemeroteca solo se mencionaba que había enfermado de escarlatina, mas no que había muerto siendo aún niña. Parecía tener controlado muy bien todo el asunto cuando una noche se presentaron los sucesos extraños de manera inesperada.
fueron de tal intensidad que le resultaron sumamente siniestros. Tuvo que acudir a su vecina para pasar la noche en su casa, pues su pequeña estaba muy asustada. Fue entonces que por primera vez su hija le dejó todo en claro. Supo entonces que lo que había estado imaginando desde el inicio no estaba ni remotamente cerca de la realidad. Todo había sido creado por una idea en su mente que resultaba suficientemente manejable. Cuando le preguntó a la pequeña a qué se refería con que los destrozos en la casa no estaba haciéndolos una niña molesta por la falta de atención, la niña le respondió: «Es que no es una niña, es un fauno, como en el libro que me leías en las noches». Ella, confundida, le preguntó a su hija cómo era. Entonces la niña, al hacer la descripción, la dejó completamente atónita, pues las características eran claras y contundentes, y podría decirse que sí eran similares a las de un fauno. Fue la vecina quien le preguntó si sabía su nombre, a lo que la niña respondió: «Su nombre es Lucien». Al pretender tener una mente abierta y no sentirse afectada por los sucesos inexplicables, había optado por crear su propia historia y convencerse de que era completamente capaz de lidiar con aquello, pero su imaginación resultó ser contraproducente. No dudó en abandonar el lugar y adquirir otro en una zona menos linda, pero donde estaría totalmente a salvo. Años más tarde, cuando visitó a su antigua vecina y vio que la casa había desaparecido, preguntó si sabía lo ocurrido. Esta le explicó que al ya no poder arrendarla, los dueños habían vendido el sitio como terreno. Curiosamente, cuando construyeron en su lugar un estacionamiento, había una zona de aparcar en la que siempre sucedían accidentes. Estos no cesaron hasta que eliminaron dicha zona como espacio de estacionamiento, colocando contenedores de basura. Recordando aún con temor lo sucedido, ella decidió ir al estacionamiento. Al llegar precisamente donde se encontraban los contenedores, se percató de que aquella zona correspondía al rincón de la casa. Ese rincón, que había sido el favorito de quien ella en su momento supuso se llamaba Lucía.